Después que Martín Lutero en el año 1517 clavara las 95 tesis en la puerta de la iglesia en Gutenberg, el protestantismo se levantó como un movimiento, como lo dice su palabra, que protestaba contra las diferentes políticas y las diferentes decisiones que había tomado la iglesia católica, en su momento la iglesia oficial. Esta iglesia había secuestrado la verdad, llenándola de diferentes mentiras, de tradiciones que simplemente hacían que la iglesia se apartara cada vez más del ideal que el mismo Jesús quería para su iglesia. El movimiento protestante comenzó a avanzar de una manera increíble por toda Europa. Millones de personas abrazaron la fe como un bálsamo y un aire fresco, ya que podían ellos mismos acercarse a la Biblia, podían ellos mismos comprobar la voluntad de Dios, comprobar la Escritura por sus propias palabras, sin tener un intermediario que pervirtiera las Escrituras. América se convirtió en una tierra ideal, un regalo de Dios para el protestantismo. Se convirtió en la cuna del protestantismo y aquí, en esta tierra bendita, el protestantismo no solamente se consolidó, sino también se expandió, especialmente acá en los Estados Unidos. Y posteriormente, años después, de este país comenzaron a mandarse diferentes misioneros a Europa, a África y aún al Medio Oriente. Inclusive muchos misioneros salieron con la finalidad de evangelizar también las diferentes partes del continente americano, Centroamérica y Suramérica. Sin embargo, había muchas ramas o denominaciones dentro del protestantismo, diferentes posturas, algunos puntos que divergen entre la teología de las diferentes iglesias protestantes. Por su parte, la Iglesia Católica, después que el movimiento protestante se levantara, comenzó a atacar este movimiento con lo que se llamó la Contrarreforma. En esencia, este movimiento fue violento. Miles de personas murieron a manos de la Iglesia Católica, fueron torturados inhumanamente. Inclusive algunos tuvieron que negar su fe protestante y volver a la Iglesia Madre, tratando de salvar la vida de ellos y de su familia. Si en algunas de esas personas, de aquellos mártires, le preguntáramos, ¿crees tú que en algún momento la Iglesia Católica y el protestantismo volverían a ser una sola iglesia? La respuesta para ellos sería totalmente lógica. Nunca. Son dos movimientos diferentes. El protestantismo prácticamente nace a raíz de las incongruencias, de las malas interpretaciones, de las tradiciones erróneas que la iglesia había implementado. La Iglesia Católica se había alejado de la verdad, se había apartado del ideal que Dios tenía para su iglesia. El protestantismo quería volver a esa iglesia que Jesús estableció con la iglesia primitiva, una iglesia de palabra, una iglesia que exaltara y glorificara a Dios y solamente a Dios y no a ningún hombre. Una iglesia que practicara la piedad, que practicara la compasión y que con sus vidas reflejara a Cristo, cosa que no encontraron en la Iglesia Católica. Hoy estamos viendo un movimiento sin precedente. Como Iglesia Adventista lo hemos denominado como ecumenismo. Básicamente el ecumenismo es la unión o unificación de la iglesia, siguiendo el ideal que Jesús estableció en su oración allá en Juan capítulo 17, que sean uno. Sin embargo, para muchas personas, incluyéndonos nosotros como Iglesia Adventista, esta, entre comillas, unidad puede ser una de las armas más poderosas y que pudiesen hacer más daño que el Satanás ha utilizado en toda la historia para atacar a la iglesia. El concepto es maravilloso. Unidad. Todos quisiéramos estar unidos. De hecho, el Papa Francisco, el Papa actual, es una de las personas o uno de los papas que más ha trabajado para que la Iglesia Católica, o mejor dicho, la Iglesia Protestante, se una con la Iglesia Católica. El Comité de Iglesias protestantes se ha reunido en diferentes
oportunidades con las representaciones del Vaticano, inclusive con el mismo Papa, y ellos se han planteado al menos 4 puntos primordiales. El primero es el objetivo de unificar a la iglesia visible en una fe y en una comunión eucarística. Segundo, promover su testimonio común en el trabajo para la misión y el evangelismo. Tercero, involucrar al servicio cristiano atendiendo las necesidades humanas, rompiendo las barreras entre las personas, buscando justicia y paz y manteniendo la integridad de la creación. Y cuarto, promover la renovación en unidad, culto, misión y servicio. La verdad, todo suena muy bien. El asunto es que detrás de todo esto hay algo que está muy mal y que, como lo dije anteriormente, es una arma de las más poderosas y dañinas que el enemigo utilizará para hacer caer la iglesia. Debemos entender algo. La unidad no solamente es unidad por unidad. Hay parámetros que deben seguirse para que realmente sea la unidad tal cual como Jesús la presentó. Es necesario recordar que cuando Jesús regrese a esta tierra, Él va a buscar a una sola iglesia. Claro que sí. Pero esta iglesia tiene unas características, de hecho, 2 características principales y primordiales. En primer lugar, guarda todos los mandamientos de Dios, guarda la ley de Dios, honró a Dios y glorificó a Dios guardando la ley, no pisoteándola, no cambiándola, no pervirtiéndola. Y en segundo lugar, tiene la paciencia o la fe de Jesucristo. Ese es el punto crucial. Nosotros como pueblo de Dios no podemos unirnos a una iglesia que no glorifica a Dios y que no honra a Dios guardando la ley. Como dice la misma Escritura, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber unidad entre una iglesia que guarda la ley y una iglesia que pisotea la ley y que cambia la ley de Dios. Es por eso que como iglesia adventista nosotros tenemos un principio inamovible a la ley y a los profetas. Nosotros entendemos y sabemos que este movimiento ecuménico tiene que darse porque Satanás reunirá un gran ejército, en este caso un ejército religioso, que irá a pelear contra el pueblo, el remanente que Dios tiene para los últimos días. Así que nuestro papel como iglesia es mantenernos de parte de la verdad, es cimentarnos en Dios y en su palabra, reconociéndolo a Él como el único que posee la autoridad para gobernar a la iglesia. No un hombre, no una institución, no una santa sede. Dios y solamente Dios.